Excelente, bienvenidos, bienvenidas. Una noche más que nos podemos encontrar gracias a las posibilidades que nos da la magia de la información digital, de la conexión a Internet y lo más lindo que podamos aprovechar y aprender todo a través de este medio, en la comunidad de sus casas, que es lo más importante, cuidando nuestra salud y demás. Hoy tenemos una segunda clase en la cual vamos a ingresar a lo que es el lenguaje verbal. Vamos a aprender a usar nuestra voz para persuadir. Ya dijimos que persuadir es hacer que la persona acepte nuestras ideas, esté de acuerdo a lo que nosotros digamos, convencer a la persona con lo que nosotros vayamos a decir o con la información que nosotros le vayamos a entregar, ¿sí? Una definición totalmente sencilla para que podamos comprender qué es persuasión. Ojo que en números, en estadísticas, vamos a tratar de acercarnos un poco a los números. El lenguaje verbal va a corresponder a un 30% de impacto en todo lo que es oratoria, ¿sí? Eh, no es mucho, ¿sí? Más tiene que ver el lenguaje no verbal, pero si aprovechamos el lenguaje no verbal y ese 30% que nos aporta el lenguaje verbal, pues vamos a tener mucho más porcentaje de impacto y no hay que descuidar esta parte del lenguaje verbal, que es sumamente sencillo, pero sin embargo hay que trabajarla bien para que aporte a nuestra oratoria. Quiero decirles algo. Hemos hablado del miedo a hablar en público, la anterior clase, lo que es el pánico escénico, pero todas las clases vamos a seguir hablando sobre ese tema. Todas las clases les voy a seguir dando tips de cómo eliminar el miedo. Hasta en la última clase les voy a seguir dando tips. Incluso cuando termine la certificación, les voy a seguir mandando tips de cómo eliminar los miedos a través del grupo. Todos los días vamos a hablar sobre ese tema, porque cada una de las herramientas que conlleva los 3 pilares fundamentales de la oratoria también incluyen herramientas para eliminar el miedo. O sea, en cada clase el miedo se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño hasta que va a desaparecer. Quizá para muchos en la tercera, cuarta clase ya no tengan nada de miedo, nada de pánico. A otros les cueste un poquito más hasta la clase 5, hasta la clase 6, etcétera. Pero todos los días vamos a hablar sobre ese tema del pánico escénico y demás situaciones. Pero bueno, me encanta ya verlos con la cámara encendida. Excelente, extraordinario. Voy a compartirles en este momento la diapositiva que corresponda para poder dar inicio. Les mando un saludo cordial y espero que hoy podamos aprovechar. Acá yo tengo mi libro, no espero que tengan el libro a la mano porque vamos a hacer ejercicios con nuestra voz. Permítanme que está un poco lenta la computadora para abrir la diapositiva. Pero bueno, ¿cómo les ha ido con su práctica? ¿Han practicado? ¿Han hecho su rutina? ¿Todo bien? ¿Súper? ¿A quién le ha complicado? ¿Quién no ha hecho? Porque a veces es incómodo realizar estas prácticas, ¿no? Parecemos loquitos y moviendo las manos. Pero la verdad es que funciona. Es lo que me ha funcionado y es lo que hago también. Miren, tengo ya varios años en este tema, pero sigo practicando porque a mí se me hizo costumbre y me gusta, ¿sí? Entonces me gusta moverme, me desestresa y además entro mucho más confiado y mucho más seguro cuando voy a dar una conferencia. Así que háganlo, háganlo a todo dar. A ver, por acá ya tengo la diapositiva. Perfecto. Esta noche les voy a enviar ambas plantillas, la de la anterior clase y la de esta noche les voy a enviar al grupo, ¿ok? Y también les voy a mandar un PDF donde van a tener ejercicios para el tema de los volúmenes de voz, que lo tienen que hacer en sus casas. Acá les voy a mostrar las instrucciones y esto en su casa lo van a practicar, no lo vamos a hacer acá, eso en sus casas. Acá vamos a hacer otros ejercicios que también tienen que incluir en su rutina diaria. Ahorita vamos a armar una nueva rutina. Acá está entonces, al fin me abrió la diapositiva. Perfecto. Lenguaje verbal, la voz de la persuasión. Vamos a dar las definiciones de qué es voz, de qué es lenguaje verbal, así súper rapidito. Lo más importante es ir a la práctica, pero tenemos que entender cómo funciona la práctica, cómo van a ser las herramientas, de qué manera nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro lenguaje verbal.
Primero, vayamos a comprender qué es el lenguaje verbal. Es el tipo de lenguaje que se usa para interactuar con varias personas, en un contexto concreto. ¿Sí? Este va a depender del acto que vayamos a generar en la comunicación. Pero es el tipo de lenguaje en la que se usan palabras. ¿Sí? Palabras. El lenguaje verbal se puede dividir en forma oral o en forma escrita. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la parte oral o el formato oral. El lenguaje verbal se lleva a cabo de dos formas básicas. Una es a través del formato oral, es decir, hablando, dando una conferencia, charlando, hablando por teléfono, conversando, debatiendo, dialogando, etc. Y la otra forma es escrita. Bueno, por la escrita nos interesa. Nos vamos a ir y nos vamos a especificar en lo que es el formato oral. La voz. Obviamente, para nosotros vertir palabras tenemos que hacer el uso de la voz. ¿Qué es la voz? Es la calidad en forma de timbre o intensidad de sonido. ¿Sí? Timbre o intensidad de sonido. Y para nosotros perfeccionar lo que ya tenemos, todos tenemos una voz, todos tenemos un timbre de voz, un volumen determinado de voz, vamos a pulir lo que ya usamos. Vamos a pulir lo que ya tenemos. Vamos a entrenar nuestra voz para que nuestra oratoria sea para que se pueda ejecutar de forma efectiva y eficaz cuando nosotros vayamos a afrontar cualquier situación que tengamos público enfrente, ya sea 1, 2, 20 o 100 personas, de forma virtual o de forma presencial, no importa. Tenemos una herramienta poderosa que se llama la montaña rusa de la voz. Yo les pregunto, ¿quiénes acá presentes, quiénes se han podido subir a una montaña rusa alguna vez en su vida? Levante la mano. ¿Alguna vez? ¿Nunca? ¿Ni uno? Gilda, tú. Sí, no importa la montaña rusa, grande, pequeña. Entonces, hablemos contigo, querida Gilda. Bienvenida. ¿Qué ha pasado en tu cuerpo? ¿Qué ha pasado en las reacciones de tu cuerpo cuando tú estabas en la montaña rusa? ¿Qué sentías? Bueno, al principio, cuando recién inicia, ¿no? Va lento y todo tranquilo, pero ya cuando llega a la cima y se suelta de repente y el cuerpo igual es como que estalla. Y, y también cuando va dando las vueltas y todo eso, y es tu cuerpo, o sea, se está como que, y tu corazón también empieza a palpitar. Correcto. ¿Te has podido sentir tranquila, nerviosa, asustada, temerosa? Me imagino, ¿no? Sí, claro. Perfecto, muchísimas gracias, Gilda. Los que no han subido una montaña rusa son esas sensaciones, múltiples emociones y sentimientos que uno va a empezar a experimentar cuando está en ese juego mecánico, o en cualquier otro que tenga subidas y bajadas. Bueno, lo mismo nosotros vamos a generar en el público cuando sepamos usar lo que es la montaña rusa de la voz, porque vamos a generar esos estímulos emocionales en nosotros y en el público. Por eso decimos montaña rusa. Y además, la figura de este ejercicio tiene la forma de una montaña rusa. Entonces, les voy a explicar cómo funciona para empezar a practicar. Miren, quiero que se fijen en esto. Perdón, haga eso. Nosotros, para tener una buena oratoria, nosotros que nos dedicamos a la conferencia, tenemos un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo nosotros como conferencistas, como coach, como speakers, como personas que brindan información? No es nuestro objetivo hablar, ojo. Nuestro objetivo principal es que la persona que me esté escuchando, o sea, el receptor o perceptor, pueda rescatar la mayor cantidad de información que yo le estoy entregando, de que pueda comprender la información que yo le estoy entregando. Y para eso, el orador, el speaker, tiene que utilizar diferentes métodos y herramientas para que esto pueda suceder. Es decir, para cumplir el objetivo principal, que es que surja la comprensión de la información. Acá tenemos 3 volúmenes de voz.
tenemos un volumen alto, un volumen intermedio y un volumen bajo. Voy a colocar acá el láser para que podamos ver mejor. Acá está. Volumen alto es la cima de la montaña rusa, como nos decía Gilda. Es el momento cuando tu corazón se quiere salir, te sientes asustado, te sientes nervioso, te sientes ansioso. Cuando nosotros elevamos el tono de la voz, generamos vibraciones por el sonido alto de la voz, generamos vibraciones en el cuerpo de la persona que nos está escuchando. Eso va a generar en el cerebro estímulos para que pueda mandar neurotransmisores y tengas un estado emocional, como por ejemplo la ansiedad, miedo, motivación, alegría, tristeza, etcétera, etcétera. Cualquier frecuencia de vibración en sonido va a estimular neurotransmisores en el cerebro para que reaccione el cuerpo, tanto en nosotros como en el público. Un volumen alto, o sea, fuerte, cuando nosotros hablamos fuerte, generamos varios neurotransmisores en la persona por las vibraciones, por los hertz, como por ejemplo, puede ser dopamina, puede ser cortisol, oxitocina, en los varones testosterona. Por eso cuando quieren pelear los varones siempre empiezan a gritar, ¿sí? Porque eso eleva el estímulo de la testosterona, ¿sí? Empiezan a gritar más, más, más y no se dan cuenta, pero están gritando alto y se ponen como que más furiosos y demás. Pero también tenemos que generar expectativa en el público, bajar todos esos neurotransmisores que te motivan, que te sobreexcitan. Hay que dar un poco de paz, de tranquilidad y generar lo que es la curiosidad en la persona. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Bajando el tono de la voz. Hacerlo más bajito. Y obviamente hablar en un tono de voz intermedio, ni alto ni bajo, intermedio, un volumen normal, como normalmente hablamos. Si se dan cuenta, la montaña rusa funciona igual. Hay subidas, bajadas, hay partes rectas, hay giros, y nosotros vamos a hacer eso cuando hablemos frente al público. Vamos a subir, bajar, mantenernos recto, dar una vuelta, es decir, o sea, vamos a hacer un juego divertido, pero que genere estímulos emocionales. Ahora la pregunta es, Diego, ¿por qué tengo que generar estímulos emocionales, sensoriales y generar esos neurotransmisores en el cerebro? Porque para que una persona memorice información, retenga información o comprenda información, esa información va a tener que estar ligada a una emoción o a un sentimiento. Si la información no tiene emoción o sentimiento, esa información solo se almacena en la memoria de corto plazo, que puede durar unos segundos, unos minutos y ¡puf! Se borra. Para que la información dure horas, días o incluso años, esa información tiene que venir con una emoción. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos caminando por la calle y sentimos un aroma, un perfume de una persona que pasó, de una persona que no conocemos? Inmediatamente decimos, ese aroma me recuerda a mi ex, ¿no? ¡Wow! Y tu ex fue de hace 5 años atrás. Pero ¿cómo puede ser que aún te recuerde ese simple aroma que era de una persona X y te recuerde a tu expareja? Porque cuando tú estabas con esa persona, sentías su aroma, también generabas un estímulo o había un vínculo emocional. Cuando la abrazabas, generabas dopamina, oxitocina, testosterona, etcétera, y sentías al mismo tiempo el aroma, entonces memorizabas. Aroma igual a una emoción, ¡pum!, a la memoria de largo plazo. Inmediatamente. Lo mismo pasa con los traumas. Si a alguien de niño le mordió un perro y después de 20 años ves a la misma raza de perro, te vas a asustar. ¿Por qué? Porque cuando pasó ese momento de información, hubo un vínculo emocional que era el miedo. Y ¡pum!, todo eso se fue a la memoria de largo plazo. Entonces nosotros como oradores, para brindar información, tenemos que generar todo el tiempo vínculo emocional en el público. Y lo que nos va a ayudar va a ser los tonos de voz, a través de las frecuencias que vamos a generar. Bien, ahí ya tienen una respuesta bastante interesante, pero vamos a aprender a usar esto. La explicación totalmente sencilla. Tonos fuertes, tonos intermedios y tonos bajos. Bien, acá tenemos lo que se llama frecuencias de sonido
¿sí? Tenemos diferentes frecuencias de sonido. ¿Y a qué quiero llegar con esto? De que no hay una regla general de cuándo tienes que subir, cuándo tienes que bajar, por qué tiempo tienes que subir, en qué tiempo vas a bajar, nada. Tú vas a modificar esto de acuerdo a tu conveniencia. Puede que en tu conferencia bajes un poquito, subas un poquito, bajes un poquito, o tengas que bajar radicalmente, elevar radicalmente, dependiendo. Sí, miren, aquí hay diferentes ondas y frecuencias de sonido, diferentes. O sea, esto es para jugar, para adecuar y modificar de acuerdo a la información que estamos brindando, que después les voy a explicar más o menos cómo tendría que ser, pero esto es acomodando y jugando. Otro punto igual a tomar en cuenta, y atentos a esto antes de realizar el ejercicio. Entendiendo que yo voy a elevar mi tono de voz, tengo que saber que cuando yo elevo el tono de la voz, genero impacto en el público. Voy a generar un impacto emocional. ¡Pum! De golpe. ¡Pum! Frecuencia alta de repente. Entonces la persona, cuando escucha a alguien gritar, ¡pum! Inmediatamente retrocede. Estas son las respuestas del cuerpo. Tú estás normal sentado escuchando una conferencia y ¡pum! De la nada elevas el tono de voz y tú haces un micromovimiento hacia atrás. ¿Por qué reacciona el cuerpo de esta manera? O haces el cuello o totalmente te reclinas hacia atrás. Por la misma frecuencia y los neurotransmisores que mandan te estresan y te alejas de la persona que está gritando automáticamente. Y cuando vas bajando el tono de voz, ¿qué hacen las personas? Se inclinan un poco hacia adelante, se van inclinando por las mismas frecuencias. Las frecuencias son más bajitas y el cuerpo quiere seguir sintiendo ese estímulo, entonces quiere acercarse más para no perder ese estímulo y esa frecuencia. Entonces se acerca un poquito, ¿no? Son pequeños movimientos, son micros movimientos, cortitos. Si ustedes lo practican en casa y con los amigos, se van a dar cuenta que su cuerpo o el cuerpo de sus amigos, de las personas que estén escuchando, va a reaccionar de esa forma. Entonces todo el tiempo les estamos manteniendo conectados. Si aplicamos todo el tiempo estos ejercicios, estas herramientas, entonces todo el tiempo van a estar conectados. No va a haber en ningún momento que se distraigan, que agarren el celular, ni nada, porque todo el tiempo les estás estimulando. Entonces, vayamos a entender que cuando subimos impactamos y cuando bajamos el tono de la voz, generamos expectativa o despertamos la curiosidad. Pero para aplicar este ejercicio, tenemos que comprender que siempre vamos a tener un punto de origen. Para yo elevar mi tono de voz, tengo que hacer desde un tono intermedio. Si quiero bajar el volumen, tengo que hacerlo desde un tono intermedio. No puedo elevar el tono y desde arriba, ¡pum!, bajarme de repente. Es muy radical el cambio. Vamos a generar ruido en la información. Primero, tono intermedio, subimos, una vez arriba bajamos a tono intermedio, estando en tono intermedio recién vamos a bajar. Una vez abajo subimos a tono intermedio, nos mantenemos en intermedio y recién subimos. Nada de hacer cambios radicales, porque eso va a confundir a la persona que te está escuchando. No hay que hacerlo tan radical. Vamos a ir a la fórmula 50-30-20. A partir de este momento, cuando ustedes vean un color verde en este ejercicio y en el que les voy a mandar, significa un tono lineal. Fíjense aquí. La línea verde significa tono intermedio, una voz intermedia, como normalmente hablamos. Cuando vean las letras en color rojo, tienen que elevar el tono de la voz. ¿Me dejo entender? Tienen que elevar el tono. Y cuando vean las letras en color celeste o azul, depende del dispositivo que estén usando, tienen que hablar bajito, bajito, casi susurrado. ¿Ok? Súper bajito. ¿Comprendemos? Tono verde, de manera normal. Tono rojo, hablamos fuerte. Y tono azul o celeste, hablamos bajito. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Yo les voy a ir nombrando a cada uno de ustedes y van a leer lo que está en la pantalla, pero dándole un significado de volumen de voz.
Si ven que las letras están en verde, pues hablen normal. Si ven en rojo, griten. Y si ven en celeste, hablen despacito. Yo les voy a dar un ejemplo. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para aplicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tienen herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. ¿Se dan cuenta? Le estamos dando como que un poco de belleza, le estamos dando como un paisaje un poco dramático, ¿no? A la información, porque sería fácil leerlo de forma lineal. Pero justamente para generar ese estímulo de frecuencias emocionales, pues tengo que aplicar diferentes tonos, tengo que aplicar un poco de belleza en los volúmenes de voz. Entonces, empecemos. Va a leer completito, a las personas que vayan nombrando van a leer de principio a fin, aplicando los tonos, pero eso sí, lean con calma, o sea, lentito, con el micrófono encendido, lentito. Si se apuran, no se va a escuchar la diferencia. Háganlo lento. Vamos primero con Gilda, querida Gilda. Inicia, por favor, lento, para que se pueda diferenciar. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en Stop, los stop, stop. procesos de Un momentito, aprendizaje. un momentito. De nuevo, está excelente. Tu tono intermedio, excelente. Cuando llegues al rojo, quiero que grites lo más fuerte posible. Lo más fuerte posible. Y cuando llegues al celeste, susurrado, suavito, suavito, suavito. ¿Listo? Para que sea esos cambios radicales para que el cerebro empiece a comprender esos cambios. Dale, de nuevo. Ok, ya. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología y la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tiene herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro. Un cachito, por favor, mi perrito quiere salir, perdón. Dale, dale, no hay problema, no hay problema. Vamos con Lucía. Mientras tanto, vamos con Lucía. Lucía, desde el inicio, ya sabes, los cambios que sean radicales, sin pena, sin problemas. Dale, Lucía, te escuchamos. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología y la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tiene herramienta para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. Esta herramienta posibilita cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano, relacionado con el aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que va desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se considera que se crean más conexiones sinápticas. Sin embargo, este periodo se extiende hasta los 10 años. Ya, muy bien, Lucía. Los cambios así no estaban tan radicales, estaba ahí, suavito, pero se diferenciaba, se diferenciaba. Bien, bien, está bien, está bien. Estamos empezando, no pasa nada, estamos empezando. Vamos con Roberto. Estimado Roberto, bienvenido, muy buenas noches. Vamos con el ejercicio lo más radical posible esos cambios. Adelante. Roberto, el micrófono, por favor. Roberto, tu micrófono si puedes activar, por favor, para que te podamos escuchar. Roberto.
tu micrófono, porfa, para que te podamos escuchar, si lo puedes habilitar. Disculpe, bueno, no sé si mi papá sigue teniendo el mismo inconveniente. Es que ahorita está en otro lado, no está acá en Mi Paz. Y justamente su celular estaba un poco mal. La anterior le comenté, como está de viaje, no tuvo oportunidad de arreglarlo. Por favor, si me lo pudiera. Ok. Disculpa por esta No hay oportunidad. problema. Sí, no hay problema. Más bien, gracias por decírmelo. Entonces, pasemos, luego cuando ya se solucione el problema. Vamos contigo, Esmeralda, vamos contigo aprovechando. Vamos con el ejercicio, los cambios que sean, pero radicales, así, gritas con toda tu alma, con toda tu rabia, y lo haces suavito cuando llegues al celeste. Dale. Okay. Dice, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad, se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tienen herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. Estas herramientas posibilitan cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano relacionados con el aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que van desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se considera que se crean más conexiones sinápticas. Sin embargo, estos periodos se extienden hasta los 10 años. Muy bien, excelente, bien, se notaron los cambios. Quiero que sea más radical la siguiente, pero se notaron los cambios, está bien. Ahorita les voy a decir qué está pasando con su cuerpo, ¿sí? Todo eso tiene una respuesta también biológica. Les voy a explicar qué está pasando, hay un detalle interesante. Vamos con Marco, querido Marco, vamos con los ejercicios, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tienen herramientas para descubrir cómo aprende este cerebro individual. Estas herramientas posibilitan cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano, relacionados con el aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que van desde el nacimiento hasta los 3 años. Se considera que se usan conexiones sinápticas. Sin embargo, este periodo se extiende hasta los 10 años. Ya, perfecto, muy bien. Vamos con Roger. Adelante, querido Roger. Buenas noches. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general y se tiene herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. Estas herramientas posibilitan cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de presentación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano relacionados con el aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que van desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se considera que se crean más conexiones simpáticas. Sin embargo, este periodo se extiende hasta los 10 años. Ya, muy bien, Roger, muchísimas gracias. Excelente. Vamos con Irineo, querido Irineo, muy buenas noches, bienvenido. Adelante con el ejercicio. Buenas noches. Buenas noches a todos. El neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología y la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje.
En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprender el cerebro humano en general y se tiene herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. Esta herramienta posibilitan cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano relacionados con el aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que van desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se considera que se crean más conexiones sinápticas. Sin embargo, este periodo extiende hasta los 10 años. Excelente, muchísimas gracias, perfecto. Vamos con Edison. Bienvenido, Edison, con el poderoso ejercicio. Hola, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos, querido Edison. Bienvenido, buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. No sé, en este momento no comprendo cuál es la dinámica del ejercicio. Acabo de entrar. Perfecto, querido Edison, te explico sencillo para que lo puedas hacer. Tenemos acá un concepto sobre lo que es el neuroaprendizaje. Las palabras, los grupos de palabras están agrupadas por colores, verde, rojo y celeste. Simplemente vamos a aplicar tonos de voz. El color verde, el grupo de palabras de color verde, tienes que aplicar un tono o una voz con un volumen elevado, o sea, fuerte. El verde es un tono intermedio, el rojo es fuerte y el celeste es bajito. Verde, tu voz normal, tu volumen normal, rojo, fuerte, fuerte, y el celeste o azul, suavito, susurrado. Y terminas de hablar la oración. A ver, ¿cómo te va? Te escuchamos. Muy bien, a ver, ¿cómo me va? Solo que voy a tener que acercarme un poquito. No hay problema. Neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para aplicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. En la actualidad se cuenta con elementos para saber cómo aprender o cómo aprende el cerebro humano en general. Y se tiene herramientas para descubrir cómo aprende cada cerebro individual. Estas herramientas posibilitan cubrir todos los estilos de aprendizaje, todas las inteligencias, los distintos canales de representación sensorial y formas de enfrentar desafíos. Existen periodos sensibles en el desarrollo cognitivo del ser humano relacionados con el sensible en el... No, ¿dónde estoy? Me perdí. Aprendizaje, el cual se da en las primeras etapas de la vida, que van desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se considera que se crean más conexiones sinápticas. Sin embargo, este periodo se extiende hasta los 10 años. Bien, excelente, excelente, muy bien. Bueno, creo que ya están todos, ¿no? Creo que todos han podido dar el ejercicio. Si hay alguien que no lo dio, no importa, vamos a tener más ejercicios. Ahora les voy a explicar. Se notó que hubo una correcta aplicación al inicio, pero poco a poco su voz se fue conduciendo a la voz intermedia. ¿Sí? Hasta la mitad lo hicieron excelente y de la mitad hacia el final todo fue con una voz intermedia, con un volumen intermedio. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucede esto? La memoria. El cerebro está acostumbrado a escucharnos hablar de manera lineal.
con un mismo volumen de voz. Por eso cuando cambiamos radicalmente de la nada el tono o el volumen, entonces el cerebro como que se confunde. Al principio trata de hacerlo bien, pero después vuelve a la costumbre, al hábito, que en este caso es hablar de manera lineal, intermedia, sin hacer cambios de voz. Entonces, por eso tenemos que entrenar. Los ejercicios que les voy a dar es para que entrenen. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué pasó después? Solamente aplicaban el tono que correspondía al inicio del grupo de palabras. Aquí, 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 aquí y aquí. O sea, en la primera palabra. Lo demás ya lo hacían de manera lineal. Por ejemplo, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos del aprendizaje. En la actualidad se cuenta con los elementos para saber cómo aprende el cerebro humano en general. O sea, ¿se dan cuenta? Solamente en la primera palabra del grupo lo aplicaban correctamente y después, ¡pum!, volvían al mismo tono, que era lineal. No se preocupen, no se estresen. Es normal que suceda eso, porque ya están acostumbrados a hablar de esa manera. Entonces, para volver a educar a nuestro oído, vamos a tener que hacer el esfuerzo de hablar radicalmente con tonos altos y tonos bajos especialmente. Los tonos intermedios no nos interesan porque eso ya está, ya sabemos hablar de esa manera. Pero sí vamos a aplicar tono fuerte y tono bajito. Ahora sí, todos por favor agarren un libro, agarren cualquier libro, cuaderno que tenga letras, palabras, puede cualquier cosa, puede ser hojas, un manual, un periódico, una revista, salgan a buscar lo que tengan, 2 minutitos, vamos, agarren sus libros, no hay ningún problema, y vamos a hacer el ejercicio. Otro consejo para aprender a hablar en público, lean, lean, lean y lean. Cómanse los libros. ¿Por qué? La lectura va a ampliar su vocabulario, es un consejo que siempre les han dado. 2, van a conocer nuevos conceptos, van a saber unir conceptos cuando ustedes estén hablando frente al público, o sea, van a ser más creativos, van a mejorar su dicción, van a conocer el significado de varias palabras y además, como están leyendo muchas palabras, porque un libro aproximadamente tiene 100,000 palabras, un libro de 300 páginas en promedio, tiene más de 100,000 palabras. Entonces, imagínense leerse 3 libros a la semana, son 300,000 palabras. Eso es como si estuvieran practicando hablar en público todo el tiempo. Lean, 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 todo el tiempo lean. Eso es un buen consejo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Abran cualquier parte del libro donde les dé la gana, donde les llegue, no importa. Acá están las instrucciones. Tomar un libro, ya están todos con su libro. Abrir en cualquier capítulo, página o sección del libro, no importa. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este caso, vamos a eliminar. Vamos a hacer 2 ejercicios. Vamos a leer por 5 minutos. Va a ser cansador esto, pero mejor porque así va a memorizar el cerebro y el oído el tono de voz. Vamos a leer en tono alto, volumen alto, fuerte, fuerte, fuerte. Griten como cuando están en la cancha, ¿no ve? Cuando están ahí con los amigos, están gritando, igualito. Fuerte. Si no lo hacen fuerte, no va a haber el aprendizaje. El cerebro va a seguir acostumbrando a escuchar en tono intermedio. Entonces el ejercicio no funciona. 5 minutos. Va a ser cansador, pero mejor. Va a ser suficiente este ejercicio para que usted ya el oído pueda memorizar el tono y aplicarlo cuando estén ejercitando la oratoria en general. Entonces, yo voy a colocar un cronómetro. Bueno, estamos en las 19 horas con 50 minutos por acá, a las 55 termina el ejercicio. ¿Listo? A partir de este momento, lean en tono fuerte, gritando. Vamos,
Hagan, por favor, practiquen, lean. Excelente. Cansador, ¿no? Duele la garganta, duele la lengüita, bastante cansador. Ahora descansen, por favor, beban agüita, vayan a traerse un vasito con agua, siempre hidratados. No se olviden todas las clases con su vasito de agua. Vamos. Si quieren comer, también pueden comer, no hay ningún problema, yo no me enojo, yo no observo esas cosas. La cosa es que estén cómodos ustedes al momento de aprender. Bien. Ahora vamos a hacer un cambio de golpe porque vamos a hablar bajito, susurrado. Vamos a leer cualquier parte del libro, pero de manera despacita, ¿sí? Bajo, bajo. Voy a hacer un ejemplo. Voy a leer mi libro. Acá dice, ¿no? En resumen, sea a partir de un diseño o gracias a una intuición extraordinaria, los primeros escribas aparecen haber sido constantes desde el conocimiento de que la forma que eligieran debía ser la más fácil de leer en cualquier lugar. O sea, súper bajito, susurrado, susurrado, susurrado. ¿Ya? Perfecto. A la cuenta de 3, 5 minutos para este ejercicio sin parar. 1, 2 y 3. Susurrado. Adelante. Lea. Muy bien. Ya estamos a los 2 minutos. Perdón, a los 5 minutos. Ahora, les voy a explicar cómo funciona este ejercicio. De qué manera va a funcionar el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de memoria, estamos hablando de que determinada información va a permanecer en la mente para ser usada, para que se pueda usar esa información. Esa información se puede quedar minutos, segundos, horas, días, años o toda su vida. Va a depender de diferentes situaciones. Va a depender de un vínculo emocional, que esto normalmente se ocupa la memoria de largo plazo, es decir, que cualquier información que tenga un vínculo emocional fuerte, pues eso va a influir, se va a incluir en la memoria de largo plazo. Pero también nosotros podemos introducir información a la memoria de largo plazo a través de un factor de repetición constante, ¿sí? A través de un hábito, en un determinado día, en una determinada hora, en determinadas situaciones y factores, nosotros repitamos una misma información, va a hacer que el cerebro, en este caso, vaya a memorizar frecuencias de sonido. Si lo practicamos de hoy en adelante, este ejercicio que acabamos de hacer. Esto se va a generar a través de un hábito. Y mientras más se repita, activamos el factor de repetición constante y el cerebro va a empezar a aplicar todo lo que estamos repitiendo de manera automática. Es lo siguiente. Cuando yo ingrese a una sala para hablar frente al público de una conferencia, yo no necesito recordar lo que pasé en el curso de oratoria y decir qué tengo que hacer, si tengo que elevar el tono, tengo que bajar. No. Van a empezar a hablar y automáticamente van a empezar a ejecutar los cambios de voz. No van a necesitar pensar que tienen que bajar el tono. Automáticamente van a bajar el tono. O en un punto, ¡pum!, van a explotar con el tono de voz. Para que eso suceda, para que eso se automatice, necesitamos un factor de repetición constante. Ejercitar, 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 ejercitar. ¿Por qué tenemos que ejercitar tanto? Porque el cerebro, en este momento, ahora, solo está acostumbrado a que el oído perciba un solo tono de voz, un solo volumen. ¿Cuál es ese volumen? Intermedio.
recto, lineal, porque no hablamos con cambios de voz. Y si alguna vez gritamos en el estadio o en una cancha o cuando estás peleando, es una vez cada cuánto, una vez a la semana, una vez al mes. Ahora que estamos todos en casa, no gritamos normalmente. Cuando estás renegando un ratito, gritas nada más. Eso no va a generar un factor de repetición constante. Entonces, para que se aplique de manera automática, el oído va a tener que percibir diferentes frecuencias de sonido todo el tiempo. ¿Para qué? Para que lo memorice y después lo aplique en cualquier situación que nosotros estemos ejecutando la oración. Así de sencillo. Así de sencillo. Este ejercicio de video, yo les recomiendo que lo hagan al día, 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, de acuerdo al tiempo disponible que tengan. Así de sencillo. Al inicio es incómodo y cansador. ¿Por qué es incómodo y cansador? Porque el oído no está acostumbrado a recibir esas frecuencias de sonido. Por eso es incómodo. Pero poco a poco va a dejar de ser incómodo y va a ser algo normal. ¿Por qué? Porque el oído ya se ha empezado a acostumbrar a recibir esas frecuencias de sonido. ¿Listo? Entonces ya tienen un ejercicio más, lo pueden añadir a su rutina antes o después de hacer los movimientos de los brazos. Y cuando lleguemos al lenguaje no verbal, vamos a empezar a acoplar nuevos ejercicios a esta montaña rusa de la voz. Vamos a empezar a acoplar el cuerpo, bastante atentos, mientras más practique, mejor va a ser la aplicación cuando lleguemos al lenguaje no verbal. Ahora vayamos a la siguiente plantilla, una vez que ya hemos comprendido esto. Disculpe. Adelante. Bueno, antes de que cambie la siguiente plantilla, ¿podría reiterar, por favor, el ejercicio? Es que lo escuché bien bajito. No sé si fue error de mi celular, pero es que lo escuché bien bajo. Ok. Tal vez sea de mi micrófono, porque he cambiado de micrófono. ¿Todos me escuchan bien o igual me escuchan bajo? Para que podamos solucionar. En el transcurso del día, y esto es una vigilia. Dedito arriba si me escuchan bien. ¿Sí? Y antes tal vez me da algún problema de internet o del celular. De todas formas, lo voy a acercar un poco más al micrófono. Lo que decía Esmeralda es generar la repetición del ejercicio de hablar fuerte y hablar despacito. Con el libro, leyendo. 5 minutos leo fuerte, 5 minutos leo bajito. Leo bajito. Y eso lo pueden aplicar en otros ejercicios. ¿Sí? Pueden hacer un discurso imaginario en tono fuerte y un discurso imaginario en tono bajo. Para que el oído empiece a percibir esos cambios y se genere una frecuencia de repetición constante y ¡pum! Se aplique de forma automática. Eso ya va a ser tu estilo de vida. Va a ser un estilo de vida. Normalmente se dice que un hábito se hace hábito a partir de los 21 días, ¿no? Han debido escuchar eso alguna vez en el internet. Que si quieres aplicar un nuevo hábito o generar un nuevo hábito, tienes que repetir esa acción durante 21 días. Cuando hablamos del cuerpo y de estos aspectos, de tonos de voz, movimientos y demás, no es tanto así, ¿sí? En 2, 3 días que tú hagas bien el ejercicio, ya vas a empezar a notar cambios. Ya va a formar parte de tu estilo de vida hablar de esa forma. Entonces, por eso, esta noche, mañana y pasado, hagan la mayor cantidad de veces este ejercicio con el libro, 5 minutos, 5 minutos, y van a empezar a notar cambios. Van a empezar a hablar diferente ahí con la familia, con los amigos, y les van a decir, ¿no? Oye, vos estás hablando medio raro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vos no hablabas así. Ojo, les van a empezar a decir eso. Eso significa que están teniendo cambios, pero es parte del proceso. Bien. Continuemos. Igual, más preguntas vamos a hacer en un minuto. Ahora sí, vamos a hacer una práctica, ¿sí? Fuera de clase. ¿De qué va a tratar esta práctica?
vamos a grabar un video con el celular. Ese video obviamente se tienen que ver ustedes y van a leer 2 párrafos del libro que están leyendo o de cualquier otro libro, pero usando la montaña rusa de la voz. Tiene que ser un video de aproximadamente 30 segundos, porque leer 2 párrafos es 30 segundos, no va a ser más. Y ese video de 30 segundos lo vamos a subir al grupo de WhatsApp. Todos tienen que subir ese video. ¿Cuándo lo van a subir? Ahora sí, aquí vamos a hacer en la pizarra. Y les voy a explicar cómo van a ejecutar el ejercicio. Este ejercicio vamos a aplicar los 3 volúmenes de voz. Alto, intermedio y bajo al momento de leer. Habían visto, ¿no? Hace unos minutos atrás, las reglas 50, 30, 20. Pero no les había explicado qué significa 50, 30, 20. Ahora les explico. Como regla general, vamos a aplicar en discurso, en charla, en conversación, en conferencia, un 50% con un tono intermedio. Mi discurso, mi charla, tiene que tener un 50% de tono intermedio, un 30% de tono alto o bajo y otro 20% de tono alto o tono bajo, dependiendo. Ustedes pueden jugar dependiendo de qué tipo de charla, de qué tipo de conversación, qué tipo de debate sea. Todavía no hemos llegado a eso, vamos a diferenciar tipos de información, pero esta es una regla básica. O sea, la mayor cantidad, o sea, la mitad del tiempo, pero que mayor frecuencia va a tener, va a ser un tono intermedio. Y el restante va a ser una división de 2, 30, 20, tono bajo y tono alto, o tono alto y tono bajo, para que hagan una repartición. Por eso en el ejercicio que hicimos del concepto de neuroaprendizaje, podíamos ver que había más partes teñidas de verde y algunas partes nomás eran rojas y azules. Tienen que jugar de esa forma. Pero no se confundan. No quiere decir que van a iniciar la mitad de su charla en tono medio y cuando lleguen a la mitad recién suban y terminen abajo y sea así. Entonces aquí ya no hay una montaña rusa de la voz, si se dan cuenta. Eso no es nada. Van a tener que distribuir ese 50% y lo van a subdividir a lo largo de su presentación, ¿no? O sea, van a tener que hacer un juego de esta manera, dependiendo de la ocasión. Van a agarrar el libro, van a poner ahí en modo selfie, ¿no? Lo apoyan ahí el celular en el trípode, lo apoyan con un libro, con un cajón, donde sean creativos, y van a leer aplicando los 3 tonos de voz. Y van a hacer lo siguiente. Bueno, acá hay números y gráficas. Acá. Resulta divertido observar que los signos de los primeros registros de escritura utilizaban una gama completa, como luego describieron los filósofos. Son codificadas por neuronas específicas en la corteza visual. Es como que muy la voz, pero antes de examinar el área de la caja de lectura, que es la localización cortical que mejor puede vincular las formas visuales con el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ser. Por el momento pueden subir y bajar donde les dé la gana. Pero eso sí, quiero escuchar que están subiendo y quiero notar y percibir que están bajando. Se tiene que notar. Se tiene que notar. 30 segunditos y ¡pum! Lo suben al grupo de WhatsApp y ahí yo voy a ir viendo cómo están elevando, si les está faltando, o si ya mucho ya también lo están haciendo, depende, pero mejor, ¿no? Si lo exageran, mucho mejor. Vayamos a este otro punto.
Cuando nosotros hablamos de la montaña rusa de la voz, les había dicho que tenemos que entender que siempre va a existir un punto de origen. Y cuando yo tenga que elevar mi tono, tenga que iniciar en el punto de origen. Acá voy a poner mi punto de origen. Mi punto de origen siempre va a ser un tono intermedio, un tono de voz intermedio. Voy a empezar en intermedio y de intermedio voy a subir. Acá arriba, en tiempo, vamos a poner en tiempo, va a ser segundos. 3, 4, 5 segundos, no más. ¿Sí? Puede ser 3, 4, 5 segundos, nada más. Una vez cumplen ese tiempo, empiezan a bajar. ¿Y a dónde van a llegar? Al punto de origen. Tono intermedio. Y empiezan a hablar en tono intermedio. El tono intermedio siempre es mucho más largo que las subidas y las bajadas. Acá puede ser 30 segundos, 1 minuto. Una vez estoy en tono intermedio y quiero bajar, pues voy bajando. Acá vuelvo a subir a tono intermedio y me mantengo 10, 15, 20 segundos. Eso es en una charla normal, en una conferencia, en una defensa, en una exposición. Así se tiene que jugar con los tiempos y con los volúmenes. Hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo bla bla bleado. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer un bla 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 para ejemplo y me voy a mantener en el tiempo. Escucha. Bla 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 bla. Rápido. Rápido. Entre lo que voy bajando, niego abajo y lo que subo, tiene que pasar. En el libro va a corresponder a 2 o 3 palabras, nada más. En tono normal. Igual, cuando eleven el tono, va a corresponder estos 4 o 5 segundos a 2 o 3 palabras, que van a tener que hablarlo en tono fuerte. Nada más. Ahí se te va a ir 5 segundos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo estoy hablando en un tono intermedio, mi velocidad del habla también es una velocidad intermedia. Ni rápida ni lenta. Entonces acá aumento. Velocidad intermedia. Cuando yo subo el tono de mi voz, la velocidad se hace rápida. Este punto superior va a ser una velocidad rápida. Cuando yo bajo mi tono, la velocidad se hace más lenta. Lo que acabo de hacer. Se hace más lento. Y empiezo a subir y empiezo a tener mi velocidad normal. Y cuando empiezo a hablar más rápido, más fuerte, se nota también los cambios. Velocidad lenta. En el lenguaje verbal. Eso sería. Como te digo, es eso. Nada más. Dominamos la montaña rusa. Los tiempos, volumen y velocidades. Y eso es lenguaje verbal. Ya después lo que viene es dicción y eso lo vamos a llevar en storytelling. Ahorita no, en storytelling, eso es después, por eso es fácil. Por el momento practico. Siguiente ejercicio para sus casas. No, mejor voy a borrar esto. Vamos a agarrar el libro. Esto es muy aparte del ejercicio que hemos hecho hace unos minutos atrás. Y voy a leer 2 minutos. 2 minutos de lectura. Con tono fuerte y velocidad rápida.
Ahí va a ser difícil, ¿no? Porque se van a confundir al leer, van a confundir las palabras, van a leer cualquier cosa, pero no importa. Mientras más practique, mejor van a pronunciar las palabras. Por eso solamente 2 minutos, algo corto. 2 minutos con tono bajo y velocidad lenta. Voy a hacer el ejemplo para que me puedan comprender. Todas estas unidades están vinculadas estrechamente a través de un engranaje de conexiones. Esta conectividad enorme que se hace una dinámica en las redes transforma en un juego político complejo en el que las letras y las palabras se apoyan, se censuran o se eliminan entre sí. Rápido y fuerte. Si se equivocan o se confunden, no pasa nada. Continúan, continúan y continúan. Luego, 2 minutitos de tono bajo y velocidad lenta. Sigamos con esta metáfora de la computadora en un programa clásico de computación. La información se procesa típicamente a lo largo de una serie de pasos. Este ejercicio lo llevan para el final, ¿sí? Esto va a ser para el final de toda su rutina. Entonces, en resumen, tenemos ejercicios del movimiento, ejercicios con el libro, ¿sí? Con los 2 tonos, fuerte y bajo, y el ejercicio de tonos y velocidad. 3 ejercicios que tienen que realizar de hoy en adelante. Y cada clase que pasemos van a hacer más ejercicios, va a ser un chorizo de ejercicios que lo van a tener que hacer de principio a fin para generar más cambios y que sea más rápido y más radical el cambio. Así es sencillo. Bien, hasta este punto, ¿qué preguntas tenemos? Les escucho. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Perdón. Adelante. Perdón, una consulta, profe. El primer ejercicio, llegué tarde. Ahí dice ejercicio con el movimiento. Por favorcito, algo breve quisiera que me explique para no quitar el tiempo a los demás. Claro que sí, sin ningún problema. Eso lo pasamos en la anterior clase, pero vamos a pasar la grabación de la clase al grupo para que lo puedas ver. La grabación de la clase. Pero lo vas a ver, son movimientos de brazos. ¿Por qué vamos a hacer estos movimientos de brazos? Que es lateral, al frente, arriba. Lateral, al frente, arriba, de esta manera. Esto es para trabajar el pánico escénico. ¿Qué estamos haciendo con el movimiento y la expansión? Generando dopamina, bajando los niveles de estrés. Y después, cuando ya están desestresados, hacen el ejercicio número 2. Y les va a salir mejor porque han bajado el cortisol y salidas de dopamina. Entonces van a ser más cancheros. Muy bien. Y luego el ejercicio 3. Muy Pero bien. les vamos a pasar la grabación ahora mismo. Listo, gracias. ¿Qué preguntas más? Adelante, Mar. Profe, una consulta. Suponiendo que estamos en una charla con una persona de manera presencial, ¿no? Puede ser 2 o más personas. Pero, ¿qué tal si las personas quizás tienen problemas auditivos, digamos, son un grupo que tiene problemas auditivos? Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted? O sea, para no exagerar con la frecuencia y que no llegue a ser molesto todo el rato hablando fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted? Descartando quizás la posibilidad de hablar bajito. Ok, en general no podemos saber quiénes tienen problemas y quiénes no. Te puede tocar, eso es aleatorio, ¿no? Eso es aleatorio. Ahora, si sabes que realmente estás entrando a un lugar donde va a existir personas con esas dificultades, entonces vas a tener que adecuarte y decir qué les va a ayudar a ellos, qué volumen les va a ayudar. O, por ejemplo, las personas que tienen síntomas de ansiedad, les molestan los tonos altos. Las personas que sufren de migrañas, igual los tonos altos, yo sufro de migrañas, los tonos muy altos y agudos, me ponen nervioso. Pero no podemos saber si entras en una sala y quién será. Entonces, por eso el tono alto y bajo son segunditos. 5 segundos. Y te mantienes en normal, en un tono intermedio. ¡Pum! Subo un rato y luego bajo. ¡Pum! Luego bajo y luego me mantengo normal. Segunditos, para que no se mantenga muy largo. Ahora existe la oratoria tradicional. ¿Cuál es la oratoria tradicional? Aquí ya no sirve. Que te enseñan
a que hables fuerte todo el tiempo y te dicen, no, tienes que hablar fuerte y así mantenerte todo el tiempo para que te escuchen y te motives a las personas y todo el tiempo arriba gritando con las manos arriba. No, eso aparte de que me cansé y me acabo de cansar ahorita, cansa a las personas. Cansa a las personas. Antes sí funcionaba. Han podido escuchar a los pastores, ¿no? De algunas sectas religiosas. Aquí, gritan todo el tiempo, pero escuchas 5 minutos y ya te quieres salir porque te estresa. Ahora la comunicación, antes sí funcionaba, pero ahora ya no. Ahora tienes que jugar con todo, ¿sí? Ahora existía la oratoria, por ejemplo, la oratoria política, que es todo bajito, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches, aquí, allá, pero escuchas eso y a los 2 minutos te estás durmiendo. Necesitas estimular al público, por eso tienes que jugar. Y todo es momentáneo. Arriba 5 segundos, abajo 5 segundos, 1 minuto, intermedio. Los mantienes despiertos. Pum, 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 arriba. Por eso tiene un determinado rango de tiempo. Preguntas. Más preguntitas. Disculpe una consulta. El segundo ejercicio que nos dijo, ¿en qué consistía? No, no en qué consistía. No lo pude leer ahí que estaba en la pizarra. ¿Podría, por favor, reiterar? Aparte, Claro después que del... sí. Claro que sí. El ejercicio que hicimos ahora en clase de leer 5 minutos gritando y 5 minutos despacito. Ese ejercicio. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, curiosidad? No siempre preguntas relacionadas a lo que hemos llevado hoy. Tal vez en lo que estábamos hablando se les vino algo a la mente y vamos, adelante. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Le cuento que es un poquito elevado el volumen de voz que tengo y, o sea, más o menos siempre hablo así, ¿no? Aunque sea con una persona, con varias personas. En este caso, ¿tendría que elevar más la voz o al momento de hacerlo fuerte o tendría que bajar? O sea, lo común es hablar, por ejemplo, en este volumen de voz, ¿no? Porque tengo un poquito, no sé, siempre estoy zonquito. Entonces, ¿qué Ya. es lo que hago? Esa es mi pregunta. En la parte de fuertes, ¿tengo que elevar más o tengo que bajar mi nivel de volumen, regularlo a más bajo? O sea, ¿qué hago, Muy profe? buena pregunta. Muy buena pregunta. Tienes que hacer el ejercicio lo más rápido posible y tienes que hacer lo siguiente. Preguntar a alguien y decirle, ¿realmente hablo fuerte? Porque a veces nosotros creemos que hablamos despacio, fuerte o intermedio y para otros es diferente. Entonces preguntarle, ¿crees que hablo fuerte o normal? Si te dicen, no, si realmente hablas muy fuerte. Entonces, vas a tener que ejercitar el tono intermedio bajando un poquito y ejercitar más el tono bajo para que memorice tu mente esos volúmenes y lo empiece a aplicar. Te enfocas en esos dos. Los que hablan muy suavito se enfocan en el alto y en el intermedio. Y los que hablan intermedio se enfocan solamente en alto y en bajo. Pero pregunten a las personas, ¿cómo hablo? ¿Tono normal, muy fuerte o muy bajo? Yo hablaba muy bajito. Hola, ¿cómo estás? Y según yo hablaba normal, ¿no? Y las personas me decían, ¿qué? No te escucho, estás balbuceando. Entonces, de acuerdo a eso empecé a trabajar dándome cuenta de cómo está yendo mi volumen de voz. Muy buena pregunta. Ojo para ustedes, pregunten cómo está su tono de voz a sus familiares, a sus amigos, etc. Ah, y otro consejo, grábense audios. Manden notas de voz a amigos, ya no escriban y escúchense. ¿Cómo está mi voz? Uy, creo que está muy baja, muy alta, ¿no? Eso también les va a ayudar. Eso también les va a ayudar. Y cuando hagan el ejercicio del libro, grábense también para ver si realmente están haciendo bien el ejercicio o siguen lineal. Si no se quieren grabar, que algún amigo o familiar les ayude a hacer el ejercicio, que les escuche, que les dé un feedback, una retroalimentación de cómo lo están haciendo. Ahorita vamos a continuar con las preguntas. Al finalizar la certificación, el día 7, o sea, la clase 7,
van a realizar una defensa final. Van a dar una conferencia. Yo ya no voy a hablar, yo voy a estar calladito, yo les voy a escuchar a ustedes. Ustedes van a dar una conferencia. Esa conferencia que van a dar va a ser del tema que ustedes quieran, del que les dé la gana. No importa. Pero eso sí, ya estén pensando más o menos qué quisieran explicar o exponer ese día. Ya van a aplicar ahí todas las herramientas que vamos a ir aprendiendo. Entonces, vamos a incluir a otras personas también a la sala para que les puedan ver, puedan analizar y les vamos a dar una retroalimentación. Les vamos a decir, realmente sí, me ha encantado, estás aplicando esto, te falta esto, pero si el día 7 es de ustedes para aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Bien, aclarado esta situación, no sé qué preguntas más tienen. Disculpe una consulta aparte. Acerca de la defensa, tenemos que hacerlo puede ser de una lectura o de, mejor dicho, de algo pequeño o tiene que ser algo largo. El tiempo aproximado va a ser 5, 8 o 10 minutos. Depende. Vamos a ver, pero va a ser o 5 u 8 o 10 minutos. Ya les vamos a estar informando, pero va a estar en esos rangos de tiempo. Vamos a llegar a una clase en la que les voy a enseñar a controlar el tiempo. Porque a veces por los nervios entramos, nos dan 10 minutos y lo hacemos en 2 minutos, ¿no? Gracias, hasta luego. Pero te quedan 8 minutos, pero por los nervios lo hiciste en 2 minutos. También hay la ocasión que estás tan nervioso que das vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo y estás 1 hora, 2 horas, 3 horas y solamente te han dado 15 minutos. Y todos están viendo, ¿a qué hora va a acabar, no? Pero por los nervios estás ahí. Entonces les voy a enseñar a controlar el tiempo con un ejercicio de PNL que es súper fácil, la programación neurolingüística, para tener un reloj biológico, así de que te des cuenta de que ya tienes que acabar, tienes que redondear, etc. Pero eso ya casi al final, porque son ejercicios sencillos. ¿Qué también vamos a ver? Vamos a aprender a usar estos artefactos que se llaman pizarras, marcadores, diapositivas. Vamos a aprender a usar incluso los cromas. Vamos a aprender a combinar vestimentas, fondos, todo para que haya y exista una armonía al momento de hablar, de dar una exposición, de estar en una entrevista de trabajo, o sea, para conquistar a una persona. Entonces, que detonarte tiene que existir una armonía de todo, porque si no, el resultado va a ser cualquier cosa y no lo que esperabas, ¿no? Entonces, vamos a aprender de todo, de todo. Bien, si tienen más preguntas, enseguida las realizamos. Les voy a compartir las instrucciones de un ejercicio que va a estar en formato PDF, que les voy a enviar enseguida al grupo. Este ejercicio lo tienen que realizar gradualmente, enseguida les explico. Permítanme, por favor, que pueda buscar el ejercicio para mostrarle las reglas. Bien. Mientras se va abriendo, este ejercicio lo van a hacer con un metrónomo. ¿Conocen lo que es un metrónomo? Es un artefacto, un dispositivo que te marca el tempo, ¿no? El ritmo. Tuc, 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 tuc. Cada tempo se marca por bits por minuto, BPMs. Esto lo pueden descargar en sus celulares o en sus computadoras. Hay 1.000.000 de aplicaciones de metrónomo, ¿sí? Y pesa 1 mega, 2 megas, súper liviano. Les va a ayudar a marcar el tiempo. Tiempo exacto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depende. Y con ese metrónomo nosotros vamos a utilizar este ejercicio que les voy a enviar. Vamos a iniciar en un tempo súper bajo que va a ser 40 BPM. Anótense. 40 BPM. ¿Qué significa BPM? Bits
por minuto. O sea que 40 veces va a sonar en un minuto. Tuc, 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 tuc. Bueno, de acuerdo, cada metrónomo tiene un sonido diferente, ¿no? Y ahí pueden escoger los sonidos y demás situaciones. Para descargar esos celulares, cualquier metrónomo, no importa. Pero hacer el ejercicio. A ver, ¿dónde está la... Esto, montaña rusa de la voz. Acá están las instrucciones. Los siguientes ejercicios podrán ayudar al participante a desarrollar o desempeñar de forma adecuada el lenguaje verbal, sus tonos y la administración del aire. Ahorita vamos a hablar sobre el aire. Es importante que se vayan aplicando también las respectivas posturas corporales básicas con cada tono de voz, energía, poder, tranquilidad. Eso lo vamos a llevar después. Acá tenemos flechas con los colores que ya conocemos, rojo, verde y azul o celeste. Los símbolos que se observan tienen un significado que dará énfasis en el ejercicio. La flecha roja indica que la persona tiene que elevar el tono de la voz, o sea, un tono de voz fuerte. La flecha azul significa que la persona tiene que bajar el tono de la voz, un tono bajo, un tono silencioso. La línea verde significa que la voz debe ser intermedia. Acá tenemos dos recuadros, ¿sí? Con vocales y una mezcla de vocales y números. Si se dan cuenta, al lado de cada vocal va a tener un símbolo. Y ustedes van a tener que repetir las vocales con el símbolo y el tono que le corresponde. Vayamos a la segunda fila. Acá es U, O, I, E, A, U, O, I, E, A. ¿No? Si lo hacen rápido, se van a equivocar. Y en la segunda tabla es mucho más difícil porque hay números, ¿no? 1, 2, 4, 6, 8. Y está mezclado con vocales y todo. Entonces, el metrónomo nos va a ayudar a marcar un tiempo. En cada beat, ustedes van a verbalizar la vocal. Por ejemplo, mi metrónomo puede ser tuc, 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 tuc. Entonces yo digo A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, O, I, E, A. Al mismo beat que te está marcando el metrónomo, para tener un ritmo. Entonces, repiten el primer cuadro en 40 bits y el mismo cuadro, el cuadro 1, lo suben a 60 bits. Bits por minuto. Terminan en 60 bits y suben a 80. Cada 20. De 20 en 20. Hasta que ya no puedan más. Me imagino que a los 80 ya no van a poder. Ahora, si son muy capos, van a llegar a los 100 o a los 120. Además, esto les va a ayudar mucho a los ejercicios para la mente, para el cerebro, para tener respuestas rápidas. Y esto va a ayudar al cerebro a tomar decisiones rápidas cuando nosotros tengamos que ejecutar tonos de voz. Terminan de hacer el primer recuadro bien hecho, por lo menos a los 100 bits por minuto, y se pasan al segundo recuadro. Lo mismo, empiezan con 40, y lo hacen bien con 40, suben a 60. Si lo hacen bien, suben a 100. Si se equivocan, continúan con 80. Si se equivocan, continúan con 80. Ahora, si se siguen equivocando, van a tener que volver a 60. ¿No? Entonces, así, hasta llegar a 100 o a 120. En la próxima clase van a ver que ustedes van a volver capos en modular los volúmenes de su voz. Pero tiene que ser pum, pum, pum. Esto háganlo hasta llegar a los 120 cuando tengan tiempo. No siempre tiene que ir ligado a la rutina que ya tienen. Cuando vean conveniente, lo hacen. Cuando estén libres, lo hacen. ¿Listo? Así de sencillo va a ser este ejercicio. Bueno, parece sencillo, pero en algún momento se complica. Especialmente al hablar. En vez de decir A, van a decir 0. En vez de decir 1, van a decir A. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre relaciona al 1 con la letra A.
o por similitud, van a, al 9 lo van a confundir con 6, al 5 lo van a confundir con la S, o sea, es la relación que hace el cerebro. Como están yendo muy rápido, no identifica qué es. Entonces va a hablar lo que más se parece, el 5S, el 9-6 está invertido, el 1A. Entonces empiezan lentito, 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 para no tener sus tropezones. Y listo el pollo. Ahora sí, ¿qué preguntas más tienes? Ahorita vamos a analizar unos videos interesantes. Pero primero preguntitas. Creo que por ahí Irineo tenía alguna pregunta y le corté. Sí, Adelante. quizás no es tanto del tema que estamos hablando en este momento, sino que uno cómo puede interactuar antes de poder dar el discurso, o sea, ganarse más la confianza en el discurso que uno va a dar. Perfecto. Entiendo tu pregunta. Número 1, bajar los niveles de estrés. La autoconfianza inicia cuando uno no tiene neurotransmisores de estrés. Así de sencillo. Mientras más bajas el cortisol, más confiado te sientes. Mientras más información tengas, más confiado tú estás. Lo que tú estás haciendo en este curso es añadirte de información sobre oratoria. Cuando acaben la certificación, ustedes se van a sentir los campeones de la oratoria. ¿Por qué? Porque se han ido metiendo de información sobre ese tema. Y mucho más cuando reciban el certificado. Van a tener más confianza. Estos procesos de aprendizaje les genera confianza. A comparación de antes, no tenían la preparación sobre oratoria y por eso se sentían desconfiados, se sentían inseguros. Entonces vamos a combinar la información que tengo ahora y los ejercicios que voy a aplicar para tener una autoconfianza extraordinaria. Eso es lo que haría ese tribunal. Vamos con la pregunta Esmeralda. Adelante. Ok, tengo una consulta acerca de esa técnica que nos estás diciendo con los beats por minuto. ¿Qué horario más o menos, a qué hora del día nos recomiendas practicar, ejercitarlo? Ya que, bueno, en mi persona no tengo mucho tiempo, así que eso te quisiera consultar. Ok, estos ejercicios no requieren mucho de la capacidad cognitiva de la persona. Entonces puedes realizar a cualquier hora del día cuando tengas tiempo. Al mediodía, tal vez después de comer, tienes un espacio de 10 minutos ahí, o en la noche, ahí, o muy temprano a la mañana, ahí, cuando tengas tiempo. Hay ejercicios que sí requieren de una mayor concentración y de utilizar el mayor porcentaje de proceso cognitivo. Por ejemplo, cuando yo doy talleres de lectura rápida, normalmente les digo que los ejercicios de lectura rápida lo hagan en la mañana, al despertar, porque el cerebro está pues pilas, está cargado de los micronutrientes que necesitas, o después de comer, por ejemplo, una media hora después de comer, como ya has ingerido alimentos buenos, claro, si tu comida es balanceada, pues el cerebro está lleno de micronutrientes buenos y está listo para procesos cognitivos rápidos. Pero en este caso, no es indispensable que tú lo hagas cuando el cerebro esté reactivo, digamos. Puedes aplicar en cualquier hora. En la madrugada, igual, si nadie se enoja, pues sin problema. Ok, Excelente. está bien, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? Adelante, Marco. Una pregunta más, profe. Ayer, bueno, en la anterior clase nos mencionaban un poco de los movimientos de las manos, que teníamos que estar, o sea, como queramos, ¿no? De manera libre. Entonces, ¿cuál sería, bueno, pues la manera más correcta, digamos, para que tengamos una correcta, no tan exagerada, ¿no? Uso de las Ajá. manos, sino que adecuada, ¿no? ¿Cuál sería? Ok, no hemos llegado ahora en eso. Vamos a llegar la próxima clase cuando entramos al lenguaje no verbal. Cómo tiene que estar parado el cuerpo, cómo se sitúan las manos cuando uno no habla, cuando sí habla, etc. Pero mira qué interesante cómo estás hablando hoy y cómo hablabas en la anterior clase, ¿no? Automáticamente tus manos ya se mueven para expresar, ¿te diste cuenta? Ya empezó a funcionar, antes me hablabas así, una pregunta sobre este tema, pero ahora ya estás como que,
memoria. Pero en la próxima clase hablamos sobre posturas corporales y movimientos de manos. Cómo se mueve, a qué distancia se tiene que mover, con qué velocidad, con qué tono de voz también se tiene que aplicar el movimiento de la mano, porque tiene mucho que ver con la montaña rusa. Tiene mucho que ver. En la próxima clase los resolvemos. Ok, vamos a ver un par de videos. Bueno, son dos videos. Uno es totalmente aburrido por los tonos de voz, ¿no? Muy lento, muy lineal. Y el otro es un conferencista que aplica los diferentes tonos y lo hace como que más dinámico, más entretenido y le agrada escuchar. Uno es José Bobadilla, un conferencista de desarrollo personal y finanzas personales que tenga que ver con el multinivel. No interesa, pero lo que me interesa es cómo él interactúa con las personas y cómo es su oratorio. La segunda persona es una experta en lo que es neuroaprendizaje, que la admiro, que es Norita Beltrán, pero en esta conferencia que lo hace totalmente aburrido, no sé por qué, pero se mantiene muy lineal. Creo que ese día Norita Beltrán estaba cansada de haber trabajado y me hizo todo lento y lineal, y se nota. Entonces, quiero que vean esa diferencia. ¿Listo? Voy a compartir entonces la pantalla y al final hacemos un pequeño análisis. Decimos que vamos a fijarnos objetivos y que vamos a lograrlos y que vamos a alcanzarlos. Y bueno, la mayoría, o tal vez una gran mayoría, llegamos al final de nuevo del siguiente ciclo y decimos, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto, me faltó aquello. Muy bien, pues ¿cómo les parece, muchachos, queridos amigos, que la mayoría de las personas aún no sabemos cómo fijar objetivos? Claro que creo que ustedes ya están súper entrenados en eso, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que podemos fijarnos y cómo podemos alcanzar nuestros objetivos. Y entonces vamos a entrar aquí en una historia muy, muy chévere, muy bonita, porque resulta que hay muchas tecnologías para que tú te puedas fijar los objetivos de vida y que por qué y que para qué. Lo que ocurre es que no muchas veces sabemos por qué nosotros no podemos cumplir con los objetivos que nos trazamos. Algunos. Otros son unas personas súper pilas y dicen, ok, me propongo esto y eso lo voy a lograr, y lo logran. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo allá por toda Hispanoamérica dirán, no, pues yo sí cumplo todos mis objetivos. Otros dirán, sí, la verdad es que salí y me compré, ¿quién ha comprado tenis para empezar el año? ¿Sí? Sudadera. Pantaloneta. ¿Quiénes se han inscrito al gimnasio? ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. ¿Quiénes se han inscrito a los cursos de inglés? Y han comprado varios cursos de inglés y varios cursos de lectura y todo lo demás, ¿cierto? Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas y por cuál razón es que a veces los objetivos no se cumplen. ¿Listos? Pues aquí les tengo un dato. Este dato que les voy a contar es un dato que apareció hace muchos años. Y este dato a mí me impactó la primera vez que lo encontré. Ok, analicemos un poquito el video. Vayamos a la par del video. Norita Beltrán es una persona, es una profesional extraordinaria, yo la admiro muchísimo. Normalmente sus clases son con muchísima energía. En estos primeros 2 minutos estamos como que perdiendo ya el hilo conductor, pero fíjense en las diapositivas que están detrás. Fíjense en las pantallas. Vemos un número 3, pero las letras negras, ¿logran leer? No, ¿verdad? El bienvenidos apenas se ve y las letras negras ya no se ve para nada. Vamos a aprender a nosotros a usar las diapositivas. Este es uno de los errores que cometió Nora. Normalmente no lo comete, por eso digo, no sé qué pasó en esta conferencia o su equipo de trabajo, todos estaban mal ese día, pero no se hace eso en las diapositivas, no se puede llenar mucha información y poco visible, porque ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con los ojos? Cuando llega un momento de información, se enfoca en esa información, y como no se ve, entonces estamos tratando de decodificar la información, tratando de darle un significado, no se nota nada, pero el ojo trata, y mientras tanto la expositora está bla, 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 bla.
yo estoy más conectado con la diapositiva que con la expositora, aunque la esté viendo a ella. Mi mente está tratando de procesar la información que existe en la diapositiva. Pero nosotros vamos a aprender sobre eso. Ahora, Norita está muy parada, muy quieta al medio. Antes se movía fatalmente, movimientos de cuerpo, tonos de voz, gritaba de la nada, pero se está manteniendo muy, muy linda. Veamos, por favor, un pequeño segmento más. Cuando nosotros estamos revisando por cuál razón es que hay personas que tienen éxito y otras no tienen tanto éxito, medido el éxito como esta posibilidad que tú tienes de estar en dos diferentes roles de tu vida, ¿cierto? En un estado que tú consideras un estado satisfactorio o más arriba de satisfactorio en cuanto a la generación digamos, de placer o de comodidad con lo que has logrado, ¿cierto? Miren, este estudio de la Universidad de Yale, ¿cierto? Es un estudio que dice que durante varios años, ¿cierto? Dijeron que en el año 53, durante varios años, durante 25 años, se estudiaron un grupo de estudiantes para ver qué ocurría cuando... Vamos a ir analizando algunas cuestiones que nosotros vamos a ir trabajando y una de esas es las muletillas. La palabra cierto la utilizó 3 veces en un corto tiempo. Cierto, 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 muy repetitivo. Esa es una muletilla, por ejemplo. Nosotros vamos a aprender un poco a cómo eliminar esas muletillas o cómo administrar esas muletillas que en algún momento pueden llegar a ser naturales. Todo tiene una explicación científica, biológica también de por qué nosotros vamos a usar esta herramienta que nos salva cuando estamos nerviosos, que son las muletillas. Entonces, si nos quedamos las 2 horas del video, nos vamos a dormir, ¿no? Al minuto 30. Normalmente las entrevistas o los programas que da ella, pues es muy entretenido, pero hoy estuvo, bueno, no hoy, sino en esta grabación estuvo media rara, no. Por eso me gusta analizar. Ahora vayámonos al siguiente. El siguiente es José Bobadilla, y a comparación de Nora, vamos a ver las técnicas que hemos ido aprendiendo en tonos especialmente, y va a ser bastante diferente. Al ingresar ellos a la universidad, les preguntaron si ellos tenían un objetivo claro de ir a la universidad. ¿Listo? Vamos a mutear aquí a Norita. Porque toda la acción del negocio está enfocada en conectar con otros seres humanos. Toda la acción del éxito en el negocio, para lograr éxito en cualquier nivel del negocio, requerimos conectar con otros seres humanos. Requerimos conectar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque los productos ya están hechos. Los productos ya son increíbles. Ya ha hecho un proceso de investigación y desarrollo, ya los ha patentado en el mundo, ya los ha probado en Berlín y en Roma, y los ha probado en Tokio, y los ha probado pues en Dinamarca y también en Michigan, en Nueva York y en los Emiratos Árabes, ya están probados. Cuando yo empecé el negocio, una señora se acercó y me dijo, estaba empezando el negocio y se acercó y me dijo, estoy desmotivada porque el detergente no me hace espuma. Y a mí me provocaba como... porque yo acababa de hablar en la tarima del liderazgo. Yo acababa de hablar de crecer por dentro, acababa de hablar de subir la inteligencia emocional y la autoestima, de conectar bien con otras personas y de soñar. La señora se subió corriendo a la tarima y me dijo, me encantó todo lo que dijo. Estoy un poquito desmotivada porque el detergente no me hizo espuma. Y yo dije, de razón, no pueden hacer esto. O sea, tienen demasiado camino por recorrer. Uno les dice verde y ellos están pensando en Júpiter. Es increíble. Y yo le digo a la señora, le dice, mire señora, ella vivía en un pueblito ahí cerquita que se llamaba Timbío, de 10.000 habitantes. 5.000.
sin contar las mujeres ni los niños. Pequeñito, pelito chiquitito. Ese detergente no me sirve. Yo le dije, mire, ese detergente lo venden en Berlín, lo venden en Roma, en Tokio, en Dubái, en Nueva York, en Los Ángeles, en Michigan, en Singapur, y en todas partes le funciona. ¿Cómo no le va a funcionar a usted en Timbío? Pues señores, este negocio lo hacen a nivel de diamantes, a nivel de embajador Corona, lo hacen en Estados Unidos y en México, y lo hacen en Singapur, en Tailandia, en Malasia, en China. ¿Cómo no le va a funcionar a usted en Cuernavaca? Bien, hemos podido ver que José Bobadilla está usando los tonos de voz. Como está hablando fuerte, luego se baja, y baja, y baja, y luego se mantiene normal, y vuelve a subir, y luego baja. Se mantiene como los últimos minutos más bajo y normal, bajo y normal. Y al principio era como que más arriba, normal, más arriba, normal. Se dan cuenta que la frecuencia de sonidos puede variar. Puede decir subir, intermedio, subir, intermedio, subir, intermedio. No es la regla básica de que subas, intermedio, bajes. Subas, intermedio y bajes. No. De acuerdo a la situación, tú vas modulando los volúmenes. Entonces, con esos volúmenes de voz que hace José, lo hace más entretenido, más armonioso, más divertido. ¿Por qué? Porque está aplicando otra técnica que vamos a aprender más adelante, que se llama el storytelling, contar historias. Esto ayuda muchísimo. Personas que han entrado a los cursos de oratoria para defender tesis y proyectos de grado eran incrédulos cuando yo les decía, cuenten historias. Cuenten una pequeña historia dentro de su defensa. Pero que no, que eso es poco formal, que el tribunal me va a descalificar y yo no voy a ser profesional, no me va a entregar la licenciatura, mi mamá me va a pegar y todo el dinero que voy a hacer voy a tener que trabajar de aquí para allá. Y se hacían una historia. Pero yo les decía, aplica una pequeña historia. Esa historia tiene que ver con el tema que tú estás presentando. Como Bobadilla nos está hablando del negocio de Amway y sus historias tienen que ver con el negocio de Amway. Tú que estás dando una defensa de emprendimientos en Bolivia, no vas a contar cómo tu perrito ha muerto y por qué has comido el agua podrida. Nada tiene que ver. Va a tener que ser una historia que tenga que ver con la problemática de tu tema. Eso lo vamos a aprender en storytelling. Pero simplemente quería que vean cómo simplemente el juego de las voces puede hacer entretenida una charla. Así, en un par de minutos. Así que les voy a mandar un par de videos al grupo para que puedan ver y analizar cómo están los tonos, cómo se mueven eso. Y en la próxima clase lo vamos a debatir y lo vamos a analizar. ¿Listo? Ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche. Los ejercicios les mando a continuación. Y hasta mañana las 2 clases grabadas también les vamos a enviar al grupo para que lo puedan ver de inicio a fin. Y en las diapositivas de hoy y de la anterior, ahora mismo también les envío. Ha sido un placer, que tengan una excelente noche y a practicar serio. Disculpe. Ya me iba, no, mentira. Dime. Perdón. Quería saber hasta cuándo tenemos para enviar los videos al WhatsApp. Buena pregunta. Hasta mañana, hasta las 6 de la tarde. Pueden enviarlo hoy mismo. No hay problema. Pueden enviarlo a las 4 de la mañana. No hay problema. Pueden enviarlo a las 8 de la noche de mañana, a las 8 de la mañana de mañana. Al mediodía, a las 4, a las 5. Pero solo hasta las 6. Solo hasta las 6 de mañana. Nada más eso. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Aparte, quería consultarles si escuché algunas conferencias de Yokoi Kenji, Ajá. el cual practica, ¿verdad? Esta hermenéutica que nos enseñó de intermedio, alto y bajo. Exactamente. Yokoi Kenji, el japonés colombiano, muy reconocido por sus charlas motivacionales, de familia, de liderazgo, utiliza mucho las historias
y con los juegos de volúmenes de voz. Yokoi Kenji es más pasivo, ¿no? No es tan enérgico, es más pasivo, más tranquilo, más dulce su voz, pero sí hace juegos de volúmenes. No es tan radical, pero sí sube y baja, sube y baja. Es un buen ejemplo. Vean videos de Anthony Robbins, vean a Jürgen Klarik, vean a mí, no mentira, estoy haciendo publicidad, vean a José Bobadilla, a Nora Beltrán y a cualquier conferencista en internet, vean y analicen si lo está haciendo bien, si se aburren, no se aburren, y por qué se aburren, y por qué les ha gustado. Algo tiene que haber para que les haya gustado. Bien, ha sido un placer entonces. Vámonos a ver la novela. No, mentira, vayan a practicar, por favor, y sus videos mañana. Chao, chao. Antes de terminar y de que se vaya, no sé si quieres hacer el